Muy buenos días. El día de hoy les estaremos presentando nuestro documental Matías Rodríguez y yo, Santiago Pensamiento, sobre los fenómenos naturales. Como primer punto, queremos aclarar qué es un fenómeno natural. Es un evento que ocurre en la naturaleza sin intervención humana. Estos fenómenos pueden ser procesos cotidianos o eventos extraordinarios como la lluvia, los arcoíris, las erupciones volcánicas, los huracanes y los terremotos. Se clasifican según su origen, impacto y frecuencia. Tornados. Un tornado es una columna de aire con alta velocidad angular, cuyo extremo inferior está en contacto con el suelo y el superior con la base de una nube cumulus. Se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la Tierra. Aunque de poca extensión y de corta duración, los tornados se presentan en diferentes tamaños y formas, pero generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo extremo más angosto toca el suelo y suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo, al menos en sus primeros instantes. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que generan a velocidades de entre 65 y 180 km por hora. Miden aproximadamente 75 metros de ancho y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Los más extremos pueden tener vientos que pueden girar con velocidades de 450 km por hora o más. Pueden medir hasta 2 kilómetros de ancho y permanecer tocando el suelo a lo largo de más de 100 kilómetros de recorrido. Entre los diferentes tipos de tornados están las trombas terrestres, los tornados de vórtices múltiples y las trombas marinas. Estas últimas se forman sobre cuerpos de agua, conectándose a cúmulos y nubes de tormenta de mayor tamaño, pero se les considera tornados porque presentan características similares a los que se forman en tierra, como su corriente de aire en rotación que forma de embudo. Las trombas marinas por lo general son clasificadas como tornados no supercelulares que se forman sobre cuerpos de agua. Estas columnas de aire frecuentemente se generan en áreas intertropicales cercanas a los trópicos o en las áreas continentales de las latitudes subtropicales de las zonas templadas, y son menos comunes en latitudes mayores, cercanas a los polos o en las latitudes bajas, próximas al ecuador terrestre. Otros fenómenos similares a los tornados que existen en la naturaleza incluyen al guznado, microrráfaga, remolino de arena, remolino de fuego y de vapor. Erupciones volcánicas. Una erupción volcánica es un fenómeno geológico caracterizado por la emisión violenta de la superficie terrestre por un volcán de lavas o tefras acompañadas de gases volcánicos. Se excluyen de esta definición los geyseres, que emiten agua caliente, y los volcanes de lodo, cuya materia en gran parte es orgánica. Cuando una erupción volcánica causa daños materiales y muertes entre la especie humana y también en otras especies animales o vegetales, lo que sucede en la mayoría de los casos de volcanes terrestres, este fenómeno natural constituye a corto o medio plazo un desastre natural que tiene un impacto local o global y que puede alterar los hábitos animales y humanos, el clima, la topografía, etc. Las investigaciones recientes muestran que las erupciones volcánicas tienen un impacto significativo en el clima global y deben considerarse como fenómenos catalíticos esenciales para explicar los cambios ecológicos y los trastornos históricos de las sociedades humanas. Los volcanólogos han distinguido varios tipos de erupciones volcánicas, durante los cuales la lava, las tefras, bombas volcánicas y bloques volcánicos. Gases variados son expulsados de un respiradero o fisura. A menudo llevan el nombre de famosos volcanes donde se ha observado este tipo de comportamiento. Algunos volcanes pueden mostrar solo un tipo característico de erupción durante un periodo de actividad, mientras que otros pueden mostrar una secuencia completa de tipos, todo en una serie eruptiva. Hay 3 tipos diferentes de erupciones. Las más observadas son las erupciones magmáticas, que implican la descompresión del gas dentro del magma, que lo impulsa hacia afuera. Las erupciones freatomagmáticas son otro de los tipos.
causadas por la compresión del gas dentro del magma, el opuesto directo del proceso que alimenta la actividad magmática. El tercer tipo eruptivo es la erupción freática, que es impulsada por el sobrecalentamiento del vapor por el contacto con el magma. Estos tipos eruptivos a menudo no muestran liberación magmática, sino que causan la granulación de la roca existente. Terremotos. Un terremoto, también llamado sismo o seismo, es un movimiento telúrico, es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. Los más comunes se producen por actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas, como por ejemplo, fricción en el borde de las placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o de cualquier objeto celeste de gran tamaño, o incluso pueden ser producidos por el ser humano al realizar detonaciones nucleares subterráneas. El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. A partir de ahí se propaga en forma de ondas sísmicas. El punto de la superficie terrestre que se encuentra más cerca del hipocentro, donde alcanzan en primer lugar las ondas sísmicas, se llama epicentro. Dependiendo de su magnitud y origen, un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos o también llamados tsunamis o actividad volcánica. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto, se emplean diversas escalas, entre ellas la escala de Richter, que es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación. Inundaciones. Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta. Las inundaciones también pueden ocurrir en los ríos cuando el caudal excede la capacidad del cauce del río, particularmente en las curvas o meandros de la vía fluvial. Las inundaciones a menudo causan daño a hogares y negocios si se encuentran en las llanuras del río. Si bien los daños causados por las inundaciones fluviales pueden eliminarse alejándose de los ríos y otros cuerpos de agua, la gente ha vivido y trabajado tradicionalmente junto a los ríos porque la tierra suele ser plana y fértil y porque los ríos facilitan los viajes y el acceso al comercio y la industria. Las inundaciones pueden tener consecuencias secundarias, además de daños a la propiedad, como el desplazamiento a largo plazo de los residentes y la creación de una mayor propagación de enfermedades transmitidas por el agua y mosquitos. La inundación puede ocurrir como un desbordamiento de agua de cuerpos como un río, lago u océano, en el que el agua rebalsa o rompe diques, lo que hace parte de esa agua escape de sus límites habituales. O puede ocurrir debido a una acumulación de agua de lluvia en suelos saturados de una inundación superficial. Si bien el tamaño del lago u otro cuerpo de agua variará con los cambios estacionales en las precipitaciones y el derretimiento de la nieve, es poco probable que estos cambios de tamaño se consideren significativos a menos que inunden la propiedad o ahoguen a los animales domésticos. Huracanes. En meteorología, el término ciclón tropical se usa para referirse a un sistema tormentoso caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión que produce fuertes vientos y abundantes lluvias. Los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación del aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Se distinguen de tormentas ciclónicas como las bajas polares por el mecanismo de calor que las alimenta, que las convierte en sistemas tormentosos de núcleo cálido. Dependiendo de su fuerza, un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán y dependiendo de su localización, se pueden llamar tifón o simplemente ciclón o como en el Índico. Su nombre se deriva de los trópicos y de su naturaleza electrónica. El término tropical se refiere al origen geográfico de estos sistemas, que se forman casi exclusivamente en las regiones intertropicales del planeta, como su formación en masas de aire tropical de origen marino.
El término ciclón se refiere a la naturaleza ciclónica de las tormentas, con una rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj y el hemisferio norte en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. Tsunamis. Un tsunami es un evento complejo que involucra a un grupo de olas en un cuerpo de agua de gran energía y tamaño variable que se produce cuando se desplaza verticalmente una gran masa de agua por algún fenómeno extraordinario. Por ejemplo, terremotos, erupciones volcánicas, detonaciones nucleares submarinas, deslizamientos de terreno, impacto de meteoritos, etc. A diferencia de las olas oceánicas normales producidas por el viento y de las mareas, que son generadas por la atracción gravitatoria del Sol y la Luna, un tsunami es generado por el desplazamiento de agua. Los tsunamis con olas excepcionalmente altas se denominan megatsunamis. Este tipo de olas desplazan una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 75% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de tsunamis electrónicos. La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud de su frente. La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas. Es frecuente que un tsunami que viaja a grandes distancias disminuya la altura de sus olas, pero siempre mantendrá una velocidad determinada por la profundidad sobre la cual el tsunami se desplaza.